Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Como habíamos acordado, pues vamos a dar inicio a la sesión. Ya nos pasamos un minuto, son 9:06. Vamos a retomarla a partir de donde nos quedamos el día viernes. Espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana, muy reparador. Y bueno, pues me adelanto a desearles muy buena semana desde ya. Bueno, les voy a presentar las diapositivas. Denme un segundo. Listo. Bueno, nos quedamos en esta parte, alcanzamos a revisar algunos antecedentes normativos de la vida interna de los partidos políticos, sobre todo pues los aspectos que nos interesan, ¿no? Que tienen que ver con la democratización al interior de los partidos políticos y la generación de mecanismos de justicia intrapartidista. Bueno, revisamos sobre todo los antecedentes directos que se refieren a estas reformas de los años 90, en particular la del 89-90, que dio como fruto, entre otras cosas, la creación del INE y del primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este código, pues como lo veíamos desde el viernes, incorporó algunos elementos de manera un tanto tímida, un tanto elemental, básica, relacionados con la justicia interna y aspectos de democratización de los partidos políticos hacia el interior. Bueno, y también comentábamos que este ordenamiento sufrió sus últimas modificaciones en el año 2000, bueno, por lo menos las sustantivas en el año 2008, derivado de la reforma constitucional de un año previo, en donde se fijaron las principales reglas, las principales características del modelo de comunicación política. Bueno, nos quedamos en esta parte justamente y les adelantaba que también sería conveniente que hiciéramos alusión a esta figura procesal, al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En la ley literalmente se refiere al ciudadano, pero bueno, pues hemos venido adoptando un lenguaje incluyente y en tal sentido en los circuitos académicos, incluso en los estrictamente jurisdiccionales, ustedes podrán verificarlo en las sesiones que llevan a cabo las y los integrantes de la sala superior y también de las salas regionales. Bueno, pues ahora es común que se haga alusión a esta figura como de forma incluyente, ¿no? Ya no se refiere solamente al ciudadano, sino se refiere a el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, a efecto de que incluya pues a todos los géneros, no solamente hombres y mujeres. Bueno, en esta explicación en torno al JDC es muy breve porque evidentemente no es una clase sobre medios de impugnación en materia electoral, pero me parece que esta figura en particular guarda mucha relación con el tema que estamos revisando sobre democracia interna y justicia intrapartidista. Bueno, en la lámina tenemos una descripción genérica respecto a cómo podemos entender a qué se refiere esta figura procesal del JDC. En tal sentido, la podemos entender como un medio de impugnación, una de las figuras procesales contenidas en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, y este en particular es útil para solicitar la protección, la intervención de una autoridad jurisdiccional a efecto de que se protejan precisamente los derechos político-electorales de los ciudadanos, ¿no? Y también algo que vale la pena destacar es que a través de esta figura procesal se pueden hacer valer, se puede solicitar la tutela efectiva de otros derechos humanos que tienen vinculación directa con los derechos político-electorales del ciudadano. Pero bueno, esto lo voy a abordar con mayor detenimiento en un momento más. En la siguiente parte de esta misma lámina tenemos una oferta, digamos, opción o una forma
de plantear el objetivo, la finalidad que persigue el JDC, ¿no? Pues casi lo podríamos advertir a partir de su propia denominación, ¿no? La finalidad, el objeto que persigue el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o de la ciudadanía consiste en restituir a los ciudadanos y ciudadanas en el uso y goce de sus derechos a través de su protección legal, constitucional y hoy en día convencional. Dado que, bueno, pues todos sabemos que a partir del año 2011, México ha venido desarrollando un nuevo paradigma en materia de derechos humanos, a partir de la reforma constitucional de aquel año, a partir de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a el caso Rosendo Radilla y también en torno a este mismo asunto, el caso Rosendo Radilla, lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de esos tres elementos, podríamos considerar que hoy en día estamos inscritos en un nuevo paradigma de derechos humanos y a la luz de esto, bueno, pues los instrumentos internacionales en la materia que ha suscrito el Estado mexicano adquieren carta de naturalidad, de tal suerte que la interpretación que se hace de las leyes nacionales tiene que hacerse a la luz justamente de los contenidos de los instrumentos internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos. Bueno, el juicio para la protección de los derechos político-electorales data del año 96, que fue cuando se discutió, aprobó y entró en vigor la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, con aquella reforma que también dio origen a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos en que lo conocemos en la actualidad, es decir, cuando el TRIFE desapareció y el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación. Esa reforma del año 96, bueno, pues no solamente implicó esta modificación estructural, orgánica, institucional del Tribunal Electoral, sino que también trajo consigo la adopción de esta normativa acerca de los medios de impugnación en materia electoral. Es decir, se le dotó de herramientas procesales al tribunal, pero al mismo tiempo de herramientas a la ciudadanía y a los actores políticos para que pudiesen acudir a dirimir sus diferencias, a solicitar la intervención de una autoridad jurisdiccional en asuntos de naturaleza política y electoral. Entonces, en aquel año del 96, entró en vigor la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que, como lo he comentado ya, incluye el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. En la lámina tenemos algunos antecedentes que nos hablan pues justamente de cómo era el estado de cosas hasta antes de la reforma del 96, ¿no? Ustedes que asumo, reitero, que la mayoría son abogados, abogadas, pues tienen mayor conocimiento en comparación con su servidor respecto a estos antecedentes en la historia del derecho electoral, ¿no? Me refiero en particular a la tesis Vallarta, que terminó imponiéndose sobre el planteamiento que hacía el ministro Iglesias y que, entre otras cosas, explica que las cuestiones electorales, las cuestiones políticas en general, hayan quedado excluidas, digamos, del ámbito estrictamente judicial y en particular de la figura del amparo, ¿no? Es decir, que lo que se resolvió finalmente como resultado de este debate entre los dos grandes ministros de la Corte en los finales del siglo pasado, se refiere justamente a la imposibilidad de que por la vía del amparo se pueda solicitar la intervención de una autoridad jurisdiccional para defender los derechos político-electorales de la ciudadanía. Pero, bueno, pues esta lógica, digamos que cambió estos antecedentes, se modificaron justamente en el año 96 con la aprobación de la ley en materia de medios de impugnación y esta incorporó al JDC, como lo he comentado, pues es la vía por la cual se puede solicitar la intervención de una autoridad jurisdiccional para resarcir el daño que se hubiese causado eventualmente por parte de un actor político, de una autoridad incluso no de naturaleza electoral o política, en la esfera de los derechos político-electorales, ¿no? Bueno, y algo que vale la pena destacar es lo que ya adelantaba yo desde la lámina previa, respecto a cómo
se ha venido ampliando, digamos, el margen de tutela de los derechos político-electorales a partir en particular de la consideración respecto a el principio de interdependencia de los derechos humanos, ¿no? En estas teorías clásicas de los derechos humanos sabemos que existen principios que rigen justamente el desarrollo de la teoría de derechos humanos y que además se traducen, se materializan en la práctica, ¿no? Uno de ellos se refiere justamente a este principio de interdependencia que nos habla de que no podemos entender el ejercicio de los derechos humanos de manera aislada, sino que prácticamente todos los derechos guardan relaciones entre sí y el ejercicio de unos derechos tiene un impacto directo respecto a cómo se ejercen otros derechos o derechos de otro tipo. De tal suerte que si tenemos condiciones para hacer o para que se ejerza de manera adecuada, se ejerzan de manera adecuada los derechos en materia político-electoral, bueno, pues ese ejercicio de esa esfera de derechos en particular puede tener repercusiones positivas o negativas, según sea el caso, en el ámbito de otros derechos igualmente reconocidos en instrumentos de derecho positivo, por ejemplo, en derechos de tipo civil o derechos básicos como la libertad o la igualdad, ¿no? Y, por supuesto, también la forma en que se ejerzan estos otros derechos de otra esfera puede tener un impacto directo o indirecto, según sea el caso, en la esfera de derechos político-electorales. Y esto, bueno, pues evidentemente no ha pasado de largo para los teóricos de los derechos humanos, pero también para los operadores jurídicos. En particular, en este caso que estamos hablando del Tribunal Electoral, bueno, pues vale la pena hacer referencia justamente a la jurisprudencia que tenemos en la lámina, ¿no? La 36-2002, en donde el Tribunal Electoral reconoce que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es una vía procedente cuando se aduzcan violaciones a diversos derechos fundamentales que se vinculen con los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación. Es decir, cuando se vinculen con los derechos de naturaleza político-electoral. Esta jurisprudencia del Tribunal Electoral, por supuesto que se ha venido afinando a partir de otros criterios jurisprudenciales, a partir de otras jurisprudencias, tesis que se han venido fijando a lo largo del tiempo, pero me parece que esta en particular marca un parteaguas porque justamente abre el abanico de protección y tutela del Tribunal Electoral en materia de derechos humanos, ¿no? Esto es lo que hoy en día nos permite explicar fenómenos sociológicos, pero también jurídicos, por supuesto, respecto a cómo el Tribunal Electoral ha tutelado a través de su función jurisdiccional derechos de colectivos sociales que no son propiamente o no son tradicionalmente partícipes de los procesos político-electorales, como es el caso de las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? A partir de este nuevo paradigma, a partir de jurisprudencias como la cual estamos haciendo alusión, el Tribunal Electoral hace una interpretación de los instrumentos internacionales beneficiando justamente aquellos bienes jurídicos que son tutelados por el Estado y que asisten a distintos colectivos sociales, reitero, no obstante que no tengan una participación directa en cuestiones político-electorales o no sean actores tradicionalmente partícipes de las cuestiones político-electorales, ¿no? Como es el caso de niñas, niños y adolescentes. Hoy en día, el Tribunal Electoral ha construido una consistente línea jurisprudencial de tutela respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando se les involucra en actividades de corte proselitista o en general de propaganda, porque a partir de estos criterios que ha emitido el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado unos lineamientos que están pensados principalmente, particularmente para los actores políticos, es decir, candidatos y partidos, cuando involucren a niños y niñas en actividades de tipo proselitista. Pero estos instrumentos también reconocen como sujetos obligados a otros actores, como pues en general las oficinas, las agencias del Estado que llevan a cabo campañas de comunicación social, de tal suerte que hoy en día, pues prácticamente cualquier entidad de la administración pública, sea federal o local, las autoridades electorales, así como los actores propiamente político-electorales,
como son los partidos y candidatos, tiene que apegarse a los contenidos de estos lineamientos cuando en su propaganda electoral, política, institucional, etcétera, involucren a niñas, niños y adolescentes. Esto con la idea de justamente garantizar sus derechos que no son solamente de tipo moral, sino que están perfectamente tipificados, perfectamente descritos en instrumentos de derecho positivo en el ámbito internacional, como puede ser en la Convención de Derechos del Niño, pero también en el ámbito doméstico, como lo podemos advertir en la Ley General de Protección Integral para niños, niños y adolescentes, que bueno, pues es la ley en la materia que aplica para el caso mexicano. Entonces, bueno, pues podemos ver cómo, bueno, pues a partir que se ha desarrollado esta discusión teórica académica en materia de derechos humanos, también podemos advertir cómo en la práctica se van materializando estos contenidos, no se quedan solamente en reflexiones filosóficas, sino comienzan a aterrizar a la realidad, en este caso a la realidad política y a la realidad social, que son los ámbitos de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, a continuación vamos a comentar los principales aspectos derivados de la reforma de 2014 en materia de democracia y justicia intrapartidarias. Como lo habíamos comentado desde la sesión pasada, bueno, pues la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 marcó también un hito importante en el desarrollo de las instituciones democráticas de nuestro país, porque implicó transformaciones importantes a el sistema electoral que ya habíamos construido, en particular durante la década de los 90. Ustedes saben que a partir de la reforma del 2014, lo que tenemos hoy en día es un sistema híbrido de gobernanza electoral en donde las competencias que antes eran exclusivas para los organismos electorales en el ámbito de las entidades federativas, ahora fueron trasladadas, algunas de ellas, al ámbito de la autoridad que a partir de la reforma adquirió competencia nacional. Estamos hablando justamente del Instituto Nacional Electoral, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues hoy en día muchos autores, muchos académicos consideran que lo que tenemos es un modelo híbrido en donde justamente se difuminan las competencias que antes eran muy claras para el ámbito de los OPLES y ahora se comparten con la autoridad que ya no es solamente de competencia federal, sino nacional. Por lo tanto, tiene intervención directa en la organización de elecciones y en otros aspectos electorales en el ámbito de las entidades federativas. Pero bueno, lo que nos interesa en particular de esta reforma del año 2014 consiste en algunos productos legislativos que derivaron de esta reforma, en particular uno que es, digamos, como la piedra angular del tema que estamos discutiendo y que se refiere a la Ley General de Partidos Políticos. Bueno, ya comentamos que desde el primer COFIPE veíamos que en sus contenidos podíamos advertir algunos elementos que regulaban quizás de manera un tanto tímida, un tanto genérica, pero regulaban algunos aspectos de la vida interna de los partidos políticos. Esto se fue afinando, sobre todo en la reforma del 2007-2008, que alcanzamos a comentar al final de la sesión del viernes, y adquirieron ya un grado de sofisticación mayor, mayúsculo, con la Ley General de Partidos Políticos, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a abordar varios contenidos, pero en particular me parece que tenemos que centrarnos justamente en los que se refieren al tema que nos ocupa, que es el de justicia intrapartidista y democracia interna, ¿no? Pero bueno, para que tengamos mayor contexto respecto a algunas cuestiones que resultaron trascendentes a partir de su incorporación en este producto legislativo, bueno, pues me permití incluir pues casi todos los contenidos del apartado de la Ley General de Partidos Políticos que se refiere a la organización interna de los partidos políticos, ¿no? Aunque también me adelanto a comentar que hay un apartado específico que versa sobre la justicia intrapartidista, pero en realidad el apartado es un tanto breve, pero que se complementa precisamente con los demás contenidos que vamos a comentar, ¿no? Bueno, en primer término,
quisiera hacer referencia a el artículo 23, en particular al numeral 1 y muy en especial a estos incisos de ese numeral que tenemos en la lámina, ¿no? Estos incisos se refieren a los derechos de los partidos políticos. Naturalmente, en el artículo 23 hay un catálogo más amplio, pero como les digo, la idea es que nos enfoquemos sobre todo en esos aspectos que tienen que ver con el tema que estamos revisando, que es democracia interna y justicia intrapartidista. Entonces, en esta porción normativa de la ley, tenemos que en el inciso C se señala como, o se reconoce como derecho de los partidos políticos, gozar de las facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes. Es decir, que se hace explícita esta posibilidad, esta prerrogativa, de hecho se define justamente como derecho, de que los partidos políticos se puedan dar su propia organización, se autodeterminen, se autorregulen, se autonormen, ¿no? Y el siguiente inciso de esta misma porción normativa se refiere al E, en el cual podemos advertir, igualmente en términos de derechos, que los partidos políticos pueden organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones, naturalmente, o bueno, no naturalmente, sino obligadamente, considerando el principio de equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Esto es sumamente importante porque también algo que podemos advertir en los últimos ajustes que se han hecho, no solo a la Ley General de Partidos Políticos, sino a otros instrumentos que regulan el andamiaje institucional en materia comicial, podemos advertir que se han venido incorporando disposiciones muy precisas para materializar en la práctica el principio de paridad o de equidad entre géneros, ¿no? De tal suerte que hoy en día, reitero, podemos advertir disposiciones ya muy particulares respecto a cómo aplicar el principio de equidad entre géneros o el principio de paridad, a efecto de que se generen, se gestionen condiciones equiparables entre los distintos géneros. En particular, bueno, en la ley se hace referencia al género masculino y al género femenino, ¿no? Y esto, por supuesto, que podríamos entenderlo en términos coloquiales como una suerte de dedicatoria, que no es otra dedicatoria al género femenino, que no es otra cosa sino materializar el concepto de acciones afirmativas en beneficio de este colectivo social, en beneficio de las mujeres, ¿no? Y bueno, para concluir el contenido de esta porción normativa que se refiere a los derechos de los partidos políticos, tenemos en el inciso I de este mismo numeral 1, artículo 23 de la Ley de Partidos, que se reconoce como derecho de los partidos políticos acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral. Es decir, que se hace explícita justamente la posibilidad de que los partidos políticos y sus integrantes naturalmente accedan a los mecanismos de justicia electoral que se han diseñado con esos propósitos precisamente, ¿no? ¿Cómo se entienden estos mecanismos? Pues justamente las herramientas procesales como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y también considerando las autoridades encargadas pues de resolver los asuntos a la luz de estos instrumentos normativos, ¿no? Estamos hablando en particular de los tribunales electorales. Bueno, en este caso nos estamos enfocando, o bueno, yo me estoy enfocando en términos generales en el ámbito nacional o federal, considerando como máxima autoridad a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también sabemos que en el ámbito de las entidades federativas, sus legislaturas también han llevado a cabo regulaciones para que en el ámbito local, pues también los tribunales electorales cuenten con herramientas procesales y por supuesto también los judiciables, los ciudadanos, ciudadanas, los militantes de los partidos políticos, los propios partidos políticos puedan acceder a la justicia electoral en el ámbito de las entidades federativas. Bueno, pues esto se hace explícito en este inciso E del artículo 23, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. Y bueno, pues como no podríamos entender los derechos sin obligaciones, estas también se hacen explícitas, se describen en el artículo 25, numeral 1 del ordenamiento que estamos revisando, de la Ley General de Partidos Políticos. Y bueno, pues aquí tenemos un catálogo más amplio
Bueno, también el de derechos, como les decía, es más amplio, pero solamente destaqué aquellos que tienen que ver con el tema que estamos desahogando. En este caso, bueno, el catálogo es igualmente amplio, pero me parece que las obligaciones en general se relacionan con el tema que estamos revisando, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues me parece sumamente importante que pasemos revista a estos incisos contenidos en este numeral 1 del artículo 25 que se refieren a las obligaciones de los partidos políticos. Bueno, tenemos en el primero de ellos, en el inciso A, que los partidos políticos están obligados a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, ¿no? Bueno, pues esta es, digamos, como una suerte de declaración, pero que resulta a todas luces positiva porque, bueno, pues evidentemente, aunque parezca una verdad de perogrullo, los partidos políticos tienen que sujetarse a los principios constitucionales que rigen el Estado democrático de nuestro país. No podría ser de otra manera. Entonces, bueno, aunque pudiéramos considerar que esto, reitero, es una verdad de perogrullo, me parece que no está de más que se haga explícito esta vinculación a los principios constitucionales por parte de los partidos políticos en el instrumento que lo regula, en particular, pues en esta parte que se refiere a su regulación interna. Bueno, el siguiente inciso es el E, y este se refiere a cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidaturas. Este aspecto resulta, me parece importante porque, como lo habíamos comentado, los partidos políticos tienen que cumplir con ciertas funciones, no solamente con el régimen político, sino también con la sociedad, ¿no? Y una de estas funciones se refiere a la socialización política. Y una forma de materializar o de advertir la socialización política tiene que ver justamente con la afiliación de la ciudadanía a los distintos partidos políticos, ¿no? Pero también habíamos comentado desde la sesión anterior que los procesos de afiliación en un contexto democrático naturalmente se tienen que hacer con absoluta libertad. No cabría la posibilidad de que en un régimen que se precie de ser democrático, los partidos políticos afilien a los ciudadanos y ciudadanas sin que estos estén enterados o aún en contra de su voluntad. Entonces, bueno, las reglas de afiliación tienen que estar perfectamente establecidas en sus estatutos, que son instrumentos básicos para la organización interna de los partidos políticos. De hecho, más adelante vamos a hacer referencia a estos documentos básicos que son los estatutos, la declaración de principios, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que estas reglas de afiliación tienen que estar perfectamente establecidas, ser perfectamente claras en los estatutos, ¿no? Y también en los mismos estatutos se deben de fijar, por lo menos de manera genérica, las reglas que va a seguir el partido político para desahogar los procesos de selección interna de candidaturas, ¿no? Por supuesto que ya al momento en que se materializan, en que se operan los procesos de selección de candidatos, de candidatas, bueno, pues estas adquieren reglas particulares que se plasman sobre todo en las convocatorias que emiten los partidos políticos. Pero evidentemente esas reglas particulares, esas convocatorias, tienen que ajustarse a lo que de manera genérica se contiene en los estatutos del partido político. No podrían contravenir esas disposiciones en función de que, reitero, el estatuto forma parte medular, podríamos considerarlo como la base, en torno a la cual se construye el partido político y en torno a la cual se desahoga toda la vida política de la propia entidad, del propio partido político. Bueno, tenemos a continuación el inciso L, que se refiere a comunicar al INE o, en el caso de las entidades federativas, a los soples correspondientes, cualquier modificación que se lleve a cabo respecto a estos documentos básicos que estamos aludiendo, los estatutos, la declaración de principios, etcétera. Bueno, vienen algunas particularidades respecto a cómo se tendría que llevar a cabo esta notificación. Se dice que esto tiene que ocurrir dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente que modifica los instrumentos, y las modificaciones no podrán surtir efectos hasta que el Consejo General del INE o, en su caso, su equivalente en el ámbito de los soples de las entidades federativas, declaren la procedencia constitucional y legal de las mismas. Es decir, que estas modificaciones que se generan
al interior de los partidos políticos tienen que ser avaladas por la autoridad administrativa. Y bueno, aquí ya también entramos en un debate interesante, porque evidentemente el hecho de que la autoridad administrativa califique las modificaciones que llevan a cabo los partidos políticos, pues ya implica un tipo de intervención particular de parte de la autoridad hacia la autorregulación de los partidos políticos. Y no solo eso, sino que eventualmente la decisión que adopte la autoridad administrativa, el INE o los soples, pues puede ser calificada a su vez por una autoridad de naturaleza jurisdiccional, es decir, los tribunales electorales. De tal suerte que, bueno, podemos ver ahí también una intervención no solo de las autoridades administrativas, sino eventualmente de las autoridades jurisdiccionales. Pero bueno, así es el diseño institucional, así es el diseño normativo, el marco jurídico que tenemos, y esta posibilidad cabe. Está abierta a discusión, eso es innegable, pero por lo pronto, por el momento, estas son las reglas que existen y así es como tiene que funcionar. Bueno, a continuación tenemos el inciso Q, que se refiere a abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos. Bueno, pues esto ya lo habíamos comentado, nadie puede ser afiliado en contra de su voluntad y sin saber que está siendo parte de un proceso de afiliación a un partido político. El inciso R se refiere a garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladoras federales y locales. Bueno, pues esto también nos habla de cómo se ha adoptado, ya les decía, cómo se han adoptado algunas disposiciones particulares para materializar el principio de equidad o de paridad entre géneros, ¿no? El inciso S, no, es el que acabo de referir. Bueno, no, pero guarda relación con el anterior, ¿no? Se refiere a garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones. Es decir, que el principio de paridad se tiene que tomar en consideración no solamente para definir los procesos de selección de candidaturas, sino también para definir los procesos de integración de autoridades al interior del propio partido político, ¿no? Entonces, el principio de paridad tiene que ser observable prácticamente en todas las actividades que despliegue el partido político en cuestión. Bueno, el siguiente inciso, el T, también tiene que ver con cuestiones de género. Y este se refiere a garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política en los términos, de la Ley General de Acceso. Bueno, este también es un aspecto sumamente importante porque desafortunadamente el fenómeno de la violencia política de género ha venido pues arraigándose en los últimos años en nuestra joven democracia mexicana. Y bueno, pues evidentemente esto es a todas luces deleznable, ¿no? Es algo que tenemos que reprochar, que tenemos que combatir y en este entendido es que el legislador se ha dado la tarea de incorporar algunos contenidos muy particulares que buscan erradicar la violencia política de género, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos justamente una disposición de esta naturaleza. A continuación tenemos el inciso U, en donde se establece como una obligación de los partidos sancionar por medios de mecanismos y procedimientos internos con los que cuenta el propio partido, naturalmente, cualquier acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Es decir que, bueno, pues también los partidos políticos tienen que generar mecanismos, instancias, prácticas que estén encaminadas a prevenir y erradicar la violencia política de género al interior de los partidos políticos. Evidentemente, si los partidos políticos tienen que apegarse a los principios constitucionales del Estado Democrático de Derecho de nuestro país, bueno, pues tiene que generar mecanismos que vayan en consonancia con estos principios democráticos y que en tal sentido pues erradiquen cualquier práctica o manifestación que se pueda considerar ajena a la democracia, como puede ser la exclusión o en casos más extremos, pues justamente la violencia hacia algún sector de la sociedad, en este caso la violencia hacia las mujeres. Bueno, el inciso W se refiere a garantizar la no discriminación en razón de género en la programación y distribución de tiempos del Estado, lo cual también me parece importante porque estamos hablando de que los partidos políticos tienen que comenzar a cambiar su chip y hacer la proyección de los propios partidos políticos, de sus plataformas, de sus candidaturas, también considerando el principio de equidad
entre los distintos géneros, o el principio de paridad entre géneros, ¿no? De tal suerte que pues tienen que echarle más creatividad los partidos políticos para que en la propaganda, sea política o electoral, que despliegan y que transmiten a través de sobre todo los medios electrónicos y digitales, bueno, pues haya una presencia de las mujeres que sea equiparable a la que tienen los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues reitero, esto me parece positivo porque incentiva la imaginación, la creatividad de los partidos políticos, o por lo menos esa obligación está plasmada en este contenido, para que los partidos políticos, reitero, los contenidos que transmiten, que difunden, pues también otorguen un papel, un lugar importante a las mujeres, y ya no solamente los spots o los mensajes en general que transmiten sean protagonizados por hombres, ¿no? Y por último, tenemos el inciso S, que se refiere a cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone. Bueno, esta parte también es importante porque a partir de la reforma 2014, los partidos políticos se consideran sujetos obligados en materia de transparencia, de tal suerte que, pues a partir de esa reforma, están obligados a cumplir con distintas obligaciones en términos de transparencia, pero también de protección de datos personales de sus agremiados, bueno, de sus afiliados, ¿no? De sus militantes. En tal sentido, bueno, los partidos políticos están sujetos a las disposiciones que derivan o que emanan de la Ley General de Transparencia y de la Ley Federal también. Entre otras cuestiones, los partidos políticos derivados de estos mandatos están obligados a publicar cierta información y también a dar cuenta de cierta información en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero también, bueno, pues hay los mecanismos tradicionales para acceder a la información pública, bueno, pues aplican a partir de entonces para los partidos políticos, de tal suerte que mediante solicitudes de información se puede obtener, pues, prácticamente cualquier información que revista interés público y que recaiga en el ámbito de los partidos políticos. Algunos de estos contenidos en particular los vamos a revisar en unos momentos más. Bueno, pues justamente la lámina que tenemos a continuación se refiere a esto, a las obligaciones en materia de transparencia. Tenemos en el artículo 28 de la Ley General de Partidos Políticos que se reconoce que todas las personas tienen derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con los contenidos previstos en la propia ley de partidos políticos y en la legislación, de acuerdo a los contenidos de la legislación en materia de transparencia, ¿no? Entonces, bueno, pues les digo, desde la reforma del 2014, los partidos políticos se consideran sujetos obligados en términos de transparencia y protección de datos personales, y además, pues esto se explica de manera, pues, casi evidente, ¿no? Si los partidos políticos tienen una naturaleza jurídica reconocida en la Constitución como entidades de interés público, pues evidentemente todas las actividades, las funciones que desempeñan los partidos políticos, su funcionamiento interno, etcétera, pues revisten interés público. Por lo tanto, pues no podrían estar excluidos de las obligaciones de transparencia. De hecho, en mi opinión, pues me parece que se tardaron un poco los legisladores, el legislativo federal, en reconocer a los partidos políticos como sujetos obligados, ¿no? Pero bueno, pues esto también lo podemos entender a la luz del paquete de reformas que se generó en aquel año o en aquel periodo que va del 2012 al 2014, en donde también se llevaron a cabo reformas importantes en materia de transparencia, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que finalmente, aunque se hayan tardado un poco, se acompasó al final esta obligación de los partidos políticos sobre transparencia y protección de datos personales a la luz de las reformas que en la materia se suscitaron en ese contexto de 2012 a 2014. Bueno, después tenemos el artículo 29 que en su numeral 1 señala que los partidos políticos deben contemplar en sus estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos. Bueno, los partidos políticos resulta muy positivo, por supuesto, que transparenten la información que generan con su actuar institucional, ¿no? Pero por otro lado, pues hay que tomar en consideración que los partidos políticos están integrados por personas y las leyes de transparencia no solamente obligan a las entidades del Estado a transparentar la información
que revista interés público, sino que también obliga a tomar las medidas necesarias para resguardar la información que podríamos considerar de tipo privado. ¿Cuál es esta información? Pues precisamente la que asiste de manera individual a las personas, todo lo que tiene que ver con información personal, como puede ser nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, edad, etcétera. Toda esa información, pues es información personal y que a partir de la configuración que nos hemos dado en términos de transparencia y protección de datos personales, pues bueno, reviste o demanda la tutela y protección del Estado. En tal sentido, los partidos políticos deben de generar mecanismos que estén diseñados para resguardar precisamente esta información que podríamos considerar más bien de tipo personal, y que en tal calidad, pues no tendría por qué ser pública, ¿no? Bueno, a continuación tenemos en el artículo 30 cuáles son los elementos que podríamos considerar información pública de parte de los partidos políticos. Bueno, pues tenemos en primer término el padrón de sus militantes, pero fíjense cómo desde la propia legislación, en este caso desde la Ley General de Partidos Políticos, se establece ahí una suerte de candado para proteger la identidad o la información personal de sus militantes. Entonces tenemos que, bueno, en efecto, el padrón de militantes es información pública, pero solamente se debe de incorporar en el padrón de militantes el apellido paterno, materno, el nombre, la fecha de afiliación y la entidad de residencia, de tal suerte que otra información que pudiéramos considerar igualmente reservada por ser individual, personal, queda excluida, como pueden ser pues el domicilio exacto, lo que ya comentaba, teléfonos, datos de contacto, como puede ser correo electrónico, redes sociales, etcétera, ¿no? Estado civil, edad, etcétera, toda esa información, evidentemente, como es considerada personal, es clasificada y no puede encuadrarse dentro de lo que podríamos considerar información pública. Por supuesto, hay información como esta del nombre, los apellidos y el lugar de residencia, que si bien también podríamos considerar que cabe en la esfera de la información pública, se hace indispensable tener presente como información, perdón, que si bien puede encuadrarse en el ámbito de la información privada, también podríamos considerar en este caso en particular como parte de la información pública, pues porque es evidente que tenemos que saber cuántas personas integran el padrón del partido político, ¿no? Que no son personas inventadas, que no son nombres inventados. Y bueno, también ya habíamos comentado que de cualquier forma el padrón o los padrones de los partidos políticos pasa por la revisión del Instituto Nacional Electoral para cotejarlo precisamente con el padrón electoral, para ver que las personas que forman parte del partido político estén vivas, que sean personas que existan en realidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente este es un mecanismo que el INE tiene que llevar a cabo de manera periódica. Ahora, el siguiente inciso se refiere a el directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales de la Ciudad de México y, en su caso, en el ámbito regional, delegacional y distrital. Es decir, que toda la información que podríamos considerar orgánica, estructural y que se refiera a sus órganos de organización interna tiene que ser pública. En tal sentido, bueno, pues cualquier ciudadano o ciudadana podría ingresar a la página de cualquier partido político y en la sección de transparencia, si no es que en alguna que facilite su acceso, podemos identificar justamente quiénes son las personas, los militantes del partido que integran estos órganos de organización interna, ¿no? Bueno, el siguiente inciso se refiere a las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, es decir, que se considera como información pública las percepciones, los salarios que reciben quienes desempeñan actividades
de organización interna en los partidos políticos, porque finalmente, pues esas erogaciones devienen de los recursos públicos, del financiamiento que recibe el partido político. Por lo tanto, pues también reviste interés público, ¿no? Y también esta parte se complementa diciendo que no solamente se tiene que transparentar esta información atinente a los salarios y percepciones que reciben los funcionarios internos del partido político, sino también cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o fuera de este, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, los acuerdos o los contratos que suscriben los partidos políticos con campañas, con empresas publicitarias para que desarrollen campañas, los contratos que suscriben con particulares para la renta de carpas, audios, mesas y con ello realizar algún evento de campaña. Bueno, pues esa información también se considera de interés público y tiene que ser transparentada por los partidos políticos. Otra información que también debe de ser transparentada por los partidos se refiere a sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea parte del proceso, así como su forma de acatarla. Es decir, que cuando un partido político intervenga en un proceso judicial que finalmente es resuelto por un tribunal electoral, tal resolución tiene que ser difundida por el partido político, y no solo eso, sino que también tiene que explicitar, tiene que difundir en estos medios de comunicación con los que cuenta, la forma en que está acatando esa resolución judicial. Entonces, bueno, pues esto también me parece sumamente relevante. Y por último, tenemos que también los partidos políticos están obligados a publicitar las resoluciones dictadas por sus órganos de control interno, es decir, aquellas resoluciones que adopten los órganos internos del propio partido político. Bueno, no se pueden quedar en ese ámbito del propio partido, sino que se tienen que difundir a través de los canales de comunicación con los que cuenta, su página web, boletines, etcétera, ¿no? Y el último aspecto lo encontramos en el inciso P, y se refiere a las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, así como su cabal cumplimiento. Bueno, pues guarda relación con los otros dos aspectos previos, o sea, los partidos políticos tienen la obligación de publicitar estas resoluciones en las cuales son parte, de publicitar también las resoluciones judiciales o las resoluciones que adopta al interior de sus partidos políticos, y bueno, pues en particular estas que tienen que ver con la protección de los derechos de su militancia. Bueno, a continuación tenemos algunos contenidos que se refieren a asuntos internos de los partidos políticos. Esto está referido en el artículo 34, en particular en el numeral 1 de esta Ley General de Partidos Políticos. Y bueno, pues de manera pues muy descriptiva, podemos pasar revista rápidamente a cuáles podríamos considerar asuntos internos de los partidos políticos. Bueno, tenemos en primer lugar la elaboración y modificación de sus documentos básicos. Bueno, esto es evidente, no podría ser aceptable que algún otro partido político tuviera injerencia en la modificación de los documentos básicos de partido político distinto. Evidentemente, esta es una potestad individual de los propios partidos políticos, y ellos son quienes de manera única, a través de su militancia, sus órganos de control, etcétera, se tendrían que dar las modificaciones a sus propios ordenamientos internos, ¿no? A continuación tenemos como parte de este catálogo de asuntos internos la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación. En tercer lugar, la elección de los integrantes de sus órganos internos. Varios de estos aspectos ya los hemos referido con anticipación, pero aquí se vuelven a ser explícitos. También se refieren los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos, los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, la emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieren para el cumplimiento de sus documentos básicos, etcétera. Bueno, pues de alguna manera podríamos inferir a qué se refieren los asuntos internos de los partidos políticos, pero por supuesto que no está de más que estos se hagan explícitos en un instrumento de derecho positivo que está pensado para regular justamente el funcionamiento, integración y demás de los partidos políticos. Bueno, a continuación tenemos, rápidamente, no me voy a entretener mucho en ello,
porque, bueno, pues esto se refiere a los documentos básicos de los partidos políticos, ¿no? No me voy a detener mucho en ello porque hay muchos aspectos que no se relacionan de manera directa con el tema que nos ocupa, que es el de democracia interna y justicia intrapartidista. Pero aún así, me pareció importante hacer alusión a estos documentos porque se refieren justamente a la piedra de toque de los partidos políticos, ¿no? Son las piedras angulares en torno a los cuales se construyen los partidos políticos y en torno a los cuales se desarrollan todas las actividades que tienen que ver con el propio partido político. Entonces, bueno, estos documentos se refieren a la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. De hecho, para cualquier partido político, ustedes creo que ya vieron el tema de la integración de los partidos políticos, el registro de los partidos ante las autoridades electorales. Bueno, pues ustedes sabrán entonces que documentos básicos que se piden como parte de este proceso se refieren a estos que tenemos en pantalla, ¿no? Cualquier asociación política que busque obtener su registro como partido político tiene que contar con una declaración de principios, un programa de acción y los estatutos. Bueno, la declaración de principios se refiere a o debe de contener algunos aspectos que se relacionen con la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen. En la declaración de principios se tiene que hacer evidente nuevamente esta vinculación entre la vida interna de los partidos políticos con los mandatos constitucionales, ¿no? Se tienen que plantear también los principios ideológicos. Este aspecto es importante porque algo que da identidad a los partidos políticos y que los diferencia entre sí es justamente la plataforma ideológica. Entonces, en la declaración de principios tiene que contenerse justamente la plataforma ideológica, los principios ideológicos en torno a los cuales se aglutina el partido político. Bueno, otro elemento se refiere a la declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete a subordine. Evidentemente, un partido político tiene que ser una entidad autónoma, por lo tanto, no puede sujetarse a los designios, a los mandatos de una entidad ajena, sea esta un gobierno estatal o el gobierno federal, un gobierno extranjero, etcétera, ¿no? El partido político tiene que ser considerado una entidad autónoma y en tal sentido tiene que hacerse explícita esta declaración en el documento correspondiente. Tenemos además la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Esto es sumamente importante a la luz de lo que estamos comentando. Si estamos hablando de democracia al interior de los partidos políticos, bueno, pues los propios partidos tienen que hacer explícita, esta obligación de desarrollar sus actividades en apego a el principio de resolución pacífica de conflictos y también en apego a los principios democráticos, ¿no? No podríamos considerar un partido que se inscriba en una democracia y que para la resolución de sus conflictos internos recurra a prácticas que no sean propias de la democracia. Y bueno, el último elemento se refiere a la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres. Es decir, que desde su declaración de principios también se tiene que advertir un compromiso con la paridad entre géneros y entre sexos. Bueno, a continuación tenemos el programa de acción, cuyos principales contenidos se refieren a cómo alcanzarán los partidos políticos los objetivos que se ha trazado el propio partido político, ¿no? También se tienen que plantear las políticas públicas que eventualmente lleve a cabo el partido político una vez que, o bueno, si es que logra ganar elecciones, ya sea en espacios de administración pública, como puede ser en el ámbito municipal, ámbitos de representación política, como puede ser en los congresos, sea tanto federal como en las entidades federativas, o ámbitos de administración pública y gobierno, como puede ser para cuando elegimos gobernador, gobernadora o presidente de la República, ¿no? Bueno, pues los programas de acción tienen que ser bases para que esos candidatos, esas candidatas que eventualmente alcancen esos puestos de elección popular, pues desplieguen justamente sus políticas públicas en atención a el programa de acción que define a cada partido político. Este aspecto es muy importante
porque, bueno, quizás no tanto para el tema que estamos desahogando, pero en términos generales de partidos políticos y de construcción de gobiernos democráticos es sumamente importante, porque estos contenidos son los que definen, digamos que el matiz, pues hasta podríamos considerar igualmente ideológico de determinados gobiernos, ¿no? Si tenemos que un partido político de filiación o colocado en el espectro ideológico más hacia la izquierda tiene en su programa de acción bases de políticas públicas que son afines a la ideología de izquierda, bueno, pues evidentemente una vez que, o si es que los candidatas del partido político ganan elecciones para gobernar o para representar a la sociedad, bueno, pues la agenda legislativa o la agenda de gobierno, pues va a tener esos matices del carácter ideológico del partido político que se plasman en su programa de acción, ¿no? Y esto es lo que diferencia justamente una fracción parlamentaria de derecha de una fracción parlamentaria de izquierda, un gobierno socialdemócrata de un gobierno confesional, de la demócrata cristiano, por ejemplo. Bueno, esta posibilidad sabemos que está cancelada en México, pero hay otros países en donde existe la posibilidad de que se registren partidos confesionales y evidentemente si los partidos ganan elecciones, pues su ideología también la traspolan a el desarrollo de las políticas públicas. Bueno, otros aspectos que también tienen que estar contenidos en el programa de acción se refieren a formar ideológicamente y políticamente a sus militantes y a preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales, ¿no? Bueno, por último, para cerrar esta parte de los documentos básicos de los partidos políticos, tenemos los contenidos que deben de incluir todos los partidos políticos en sus estatutos, ¿no? Naturalmente, las particularidades que adquieran estos contenidos ya para cada partido político, pues van a variar en función de muchas variables, ¿no? De muchos elementos, las cuestiones ideológicas, la historia del partido político, el número de agremiados, etcétera, ¿no? Pero estos elementos se tienen que considerar como bases para que los partidos políticos definan o construyan sus propios contenidos en los estatutos que, reitero, pues son piedra angular del desarrollo de los partidos políticos, ¿no? Bueno, tenemos en primer término que los estatutos deben de hacer referencia a la denominación del partido, el emblema y el color, es decir, estos aspectos gráficos y nominales que le permiten tener identidad al partido político. Los procedimientos para la afiliación, bueno, pues este aspecto también tiene que estar definido en los estatutos, los derechos y obligaciones de los militantes, la estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político, las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, es decir, que en los estatutos tienen que estar plasmados los aspectos normativos para la renovación periódica de los órganos de dirección del partido político. También deben de contener los estatutos, las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos. Bueno, ya les decía, estas normas pueden adquirir un matiz particular en cada elección en función de cómo se perfilen, cómo se definan en la convocatoria correspondiente, pero evidentemente estos aspectos que quedan plasmados en la convocatoria tienen que apegarse invariablemente a las bases de los estatutos, ¿no? Bueno, también tenemos que como parte de los estatutos se tiene que establecer la obligación de presentar una plataforma electoral por cada elección en que participe, la obligación de sus candidatos de sostener y difundir tal plataforma electoral, los tipos y reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos. Bueno, este aspecto también es importante porque sabemos que la legislación electoral mandata que los partidos políticos tienen que sostenerse a partir del financiamiento público que es administrado exclusivamente por el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero además la legislación electoral considera otras fuentes de financiamiento, que pueden referirse o pueden ser de particulares
o bien de donaciones que hacen los propios militantes del partido político, o bien de los dividendos que les generan los fideicomisos, los sorteos que organizan los partidos políticos, etcétera. Pero bueno, dentro de todas estas fuentes de financiamiento, la principal tiene que ser siempre la del financiamiento público, la de los recursos que reciben los partidos por parte del Estado, ¿no? Pero, bueno, pues en los estatutos se tienen que establecer las reglas particulares que van a funcionar para el partido político respecto a esas distintas fuentes de financiamiento, ¿no? Y por último, tenemos en el inciso J y en el inciso K que los partidos deben de establecer en sus estatutos las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, así como las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas. Bueno, estos dos últimos aspectos guardan relación directa con el tema que estamos comentando, porque obligan a los partidos políticos a establecer desde sus estatutos, que son la piedra angular, como lo hemos reiterado insistentemente, los mecanismos de justicia intrapartidaria y también tienen que considerar la creación de mecanismos alternos de resolución de conflictos. Es decir, que tienen que, esta disposición obliga a los partidos políticos igualmente a ser creativos para diseñar mecanismos procesales que no precisamente sean de carácter judicial o jurisdiccional, ¿no? De tal suerte que pues, se puede recurrir, por ejemplo, a la mediación al interior de los partidos políticos. Particularmente estas disposiciones están pensadas a eso, ¿no? A que haya una suerte de diálogo, una suerte de careo entre las partes en conflicto y que se logre establecer un acuerdo, una negociación para evitar que se judicialice el asunto, ¿no? Primero al interior del partido político ante el órgano encargado de la justicia intrapartidaria y que eventualmente se evite mediante la mediación, reitero, que este tipo de asuntos pues después incluso salga del partido político y termine siendo resuelto por una instancia de naturaleza estrictamente jurisdiccional, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me parece sumamente positivo. En la práctica quizás todavía no hemos advertido pues justamente este ingenio de los partidos políticos, de sus dirigencias para crear estos mecanismos de resolución alterna de conflictos y también, pues ciertamente, a lo mejor la propia militancia y los órganos internos de los partidos políticos, pues no han desarrollado la suficiente voluntad política como para resolver por estas vías alternas los conflictos internos, ¿no? Y bueno, el último aspecto se refiere a que evidentemente tienen que considerarse también ciertos supuestos de infracción y las penas o sanciones que corresponderían a cada uno de esos supuestos. Ya habíamos comentado que, bueno, pues esta es una condición jurídica básica que por supuesto tiene que estar presente en cualquier contexto democrático, a efecto de evitar arbitrariedades. Nadie puede ser sancionado por una conducta infractora que no está tipificada como tal y menos se le puede imponer una multa, una sanción, alguna pena si esta no está reconocida en una ley, ¿no? Evidentemente. Bueno, al final tenemos algunos apuntes sobre jurisprudencia que es un tanto añeja, pero que sigue estando vigente y que complementa varios de los contenidos que acabamos de revisar, ¿no? Bueno, por último, para cerrar esta parte de los estatutos de los partidos políticos, tenemos que estos también deben de contener la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, es decir, que desde los estatutos se deben de establecer estas directivas para garantizar la protección de la información personal de los militantes, de las militantes de los partidos políticos. También los estatutos deben de hacer referencia a los órganos internos y se debe de plantear en los propios estatutos la creación de un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información. Y bueno, la Ley General de Partidos Políticos reconoce la posibilidad de que los procesos de renovación de las dirigencias de los partidos políticos se conviertan en procesos
coordinados por una autoridad externa y no por el partido político. Es decir, que la ley de partidos políticos reconoce la posibilidad de que sea el INE quien se encargue de llevar a cabo los procesos de renovación interna de los partidos políticos, aunque con un costo atribuible a el propio partido político. En términos coloquiales, esto lo podemos entender como la posibilidad de que el INE lleve a cabo los ejercicios de elección para renovar las diligencias de los partidos políticos, pero con recursos no del INE, sino del propio partido político, del financiamiento que se le otorga al partido político. Bueno, esta obligación también puede ser recogida en los estatutos, aunque no necesariamente, pero bueno, pues es una posibilidad que está reconocida, como les comento, en la Ley General de Partidos Políticos. Y por último tenemos pues algo que ya hemos comentado, ¿no? Que es información pública, la información correspondiente al padrón de militantes, aunque la información que se puede publicitar tiene que ser limitada y solamente para brindar certeza respecto a la veracidad y vigencia de la información contenida en ese padrón electoral, ¿no? De tal suerte que se tiene que salvaguardar otros datos personales de los militantes porque se considera información clasificada. Y bueno, pues esto tienen, los partidos políticos tienen la obligación de crear mecanismos para salvaguardar esta información y también para garantizar el acceso a la información que se considera pública. Bueno, hablando de democracia interna, pues bueno, los partidos políticos, por supuesto que tienen que reconocer obligaciones y derechos de quienes integran al propio partido político, ¿no? De su militancia. Finalmente, la esencia del partido político no es la dirigencia o no debería ser la dirigencia, sino las bases, las personas que integran el partido político. En tal sentido, es sumamente importante el reconocimiento legal tanto de las obligaciones como de las prerrogativas, de los derechos que asisten a las personas que integran a los partidos políticos. En tal sentido, en el artículo 40 y en el artículo 41 de la Ley General de Partidos Políticos se establece un catálogo de derechos y de obligaciones de la militancia de los partidos políticos. Bueno, este catálogo, como ustedes lo pueden ver, es bastante amplio igualmente. En este caso me permití reproducirlo completo porque, reitero, me parece sumamente importante en función de las personas sujetas de los derechos, ¿no? Que son los militantes de los partidos políticos y que son los protagonistas, de alguna forma lo podríamos plantear en estos términos, son los protagonistas de la democracia interna de los partidos políticos, así como la ciudadanía es la protagonista principal de la democracia, entendida en términos abstractos y generales. Bueno, pues la militancia la podríamos considerar como la parte protagonista, perdón, la militancia la podríamos considerar como la parte protagonista de la democracia interna de los partidos políticos. Bueno, en tal sentido, tenemos como parte de los derechos que asisten a la militancia el participar en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en atención a que ya comentábamos que justamente en estos ejercicios democráticos que son de tipo deliberativo, bueno, pues la mayoría de las personas que integran un partido político tienen la posibilidad de participar en la vida interna del propio partido, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que en estos ejercicios, reitero, que son de corte deliberativo, participen las bases de los partidos políticos, es decir, las y los militantes. Tenemos también como parte de los derechos la posibilidad de postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos, es decir, que las y los militantes tienen reconocido en la legislación la posibilidad de participar en un ejercicio democrático mediante la postulación de una candidatura apoyada por el partido político, ¿no? Este aspecto es sumamente interesante, el de las candidaturas, porque al Tribunal Electoral llegan, o a los tribunales electorales, pero reitero que hago alusión particular al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llegan muchos asuntos que tienen que ver con
procesos de selección interna de candidatos, es decir, alguien que considera que la dirigencia partidista, que los órganos encargados de la definición de las candidaturas, pues en este proceso trastocan o vulneran o ignoran los derechos individuales de la militancia, de tal suerte que, bueno, pues en primera instancia acuden ante las instancias, ante los órganos de justicia intrapartidista, y si no encuentran satisfechos sus expectativas, sus derechos, si consideran que la decisión del órgano interno de justicia intrapartidista en realidad no lo restituye en el ejercicio pleno de sus derechos, bueno, pues acuden ante el Tribunal Electoral. Y bueno, no tengo la estadística precisa, pero por la vía del JDC, que es la figura procesal que comentábamos hace rato, muchos militantes y muchas militantes de los partidos políticos acuden ante el Tribunal Electoral para que éste intervenga y les haga valer sus derechos como militantes de los partidos políticos. Reitero, no tengo la estadística, pero por lo menos hasta hace muy pocos años, no sé si se siga manteniendo esta tendencia, la mayoría de los juicios de protección de derechos político-electorales del ciudadano que llegaban al Tribunal Electoral eran presentados, eran promovidos por militantes partidistas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un dato interesante que a mí siempre me gusta plantear que lo podemos interpretar por lo menos desde dos perspectivas encontradas. Una que nos habla de una cultura democrática respecto a que los actores políticos acuden ante las instancias jurisdiccionales por las vías institucionales para que esta instancia se encargue de resolver el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos, como la visión positiva. La visión negativa, pues de lo que nos habla, o como lo podríamos interpretar, es como justamente lo opuesto, como una precaria cultura política, como una precaria cultura de apego a la legalidad, que más bien se traduce en una violación sistemática a la ley, en particular que afecta a la esfera de los derechos políticos individuales de las personas, de los militantes, y que por lo tanto demanda la intervención del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues están las dos posturas encontradas, la optimista y la negativa. Cada quien puede interpretarlo desde su propia postura, pero bueno, el caso es que en la práctica, en la realidad social y política, lo que tenemos es un cúmulo de JDCs que se presentan en particular en el contexto de las elecciones en contra de las dirigencias partidistas o de los órganos internos por procesos o por cómo se desarrollan los procesos de designación de candidaturas o de selección de candidaturas. Bueno, como parte también de los derechos que se reconocen en la legislación, tenemos el poder ser partícipe de los procesos de selección de dirigentes. Esto también ya lo habíamos comentado, ¿no? No solamente los militantes tienen derecho a participar en los procesos de selección de candidaturas que van a ser apoyadas por el partido en el contexto de una elección, sino que los militantes también deben de tener garantizado su derecho de participar en los procesos de renovación de las dirigencias de los partidos políticos. Bueno, otros aspectos que podemos considerar en este rubro de los derechos que se reconocen en la ley de partidos a la militancia se refieren a pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido. Ya quedamos que, bueno, pues prácticamente toda la información que envuelve al partido político reviste interés público. También está la posibilidad de solicitar rendición de cuentas a sus dirigentes. Bueno, este es un aspecto también crucial si consideramos que las democracias elegimos representantes que en teoría justamente van a representar nuestros intereses, tenemos que generar también mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? En el interior de los partidos políticos, bueno, si mediante procesos que se estiman como democráticos se renuevan las dirigencias de los partidos políticos, bueno, pues esos dirigentes también tienen que rendir cuentas a las bases que los seleccionaron, ¿no? Que los eligieron. Bueno, también tenemos como parte de este catálogo exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido. Bueno, evidentemente si algún órgano interno del partido político se aleja, se desapega de los contenidos de los documentos básicos como la declaración de principio, los estatutos, etcétera, bueno, pues esto evidentemente puede ser denunciado y tendría que ser objeto de sanción, ¿no?
También los militantes, las militantes tienen derecho a recibir capacitación y formación política. Este es un aspecto que me parece crucial en términos de construcción de una cultura política democrática, porque los partidos políticos tienen que contribuir a ello precisamente, ¿no? A la edificación de una cultura política democrática, en el entendido de que son entidades de interés público, en el entendido de que tienen recursos financieros que otorga el Estado, en el entendido de que tienen como parte de sus prerrogativas el acceso permanente a financiamiento público. En tal medida, pues tienen que cumplir con estas obligaciones para con la democracia. Y una de ellas tiene que ver con la edificación de una cultura política democrática que solamente se va a lograr en la medida en que detonemos procesos de pedagogía social o de pedagogía política. En tal sentido, los partidos políticos tienen que desplegar actividades de difusión, de capacitación, sobre todo dirigidas a su militancia, pero no exclusivamente. También pueden generar publicaciones, investigaciones y demás que contribuyan, reitero, a esta edificación de la cultura política, incluso fuera del partido político, es decir, beneficiando a la ciudadanía, ¿no? Pero en primer término, reitero, los principales beneficiados de estos mecanismos de pedagogía social tendrían que ser los y las propias militantes del partido político. Bueno, también tenemos como parte de los derechos aspectos que se relacionan directamente con el tema que estamos comentando, que es la justicia intrapartidaria, y en este sentido se reconoce como un derecho de la militancia el tener acceso a la jurisdicción interna del partido político, es decir, a estos organismos que se encargan de resolver los conflictos al interior del partido político, pero también se reconoce la posibilidad de que los partidos políticos, o bueno, sus militantes, impugnen ante los tribunales electorales, ya sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o bien los locales en el ámbito de las entidades federativas, aquellas resoluciones adoptadas por sus órganos de justicia intrapartidaria que consideren que no los restituyen a sus derechos, ¿no? En la plenitud de sus derechos. Y por último tenemos refrendar en su caso o renunciar a su condición de militante. Ya lo habíamos comentado desde la vez pasada, nadie puede permanecer afiliado a un partido político en contra de su voluntad, ¿no? Y por lo que se refiere a las obligaciones, tenemos que hay algunas que pues resultan evidentes, pero que igual me parece positivo que estén consideradas en este instrumento de forma explícita. Tenemos en primer lugar respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria. En segundo término, respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción. Estas dos primeras disposiciones pues, se refieren a los documentos básicos del partido político. Entonces, bueno, pues esto en sí mismo reviste particular importancia. Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas y cumplir con el pago de las cuotas que el partido determine. Bueno, ya quedamos que la principal fuente de financiamiento de los partidos proviene de los recursos que le otorga el Estado, pero que eventualmente los partidos se pueden hacer de otras fuentes de recursos que provengan de otras fuentes de financiamiento, como lo que se refiere a las donaciones o cuotas que hacen los militantes del partido político. Bueno, los militantes y las militantes también tienen que velar por la democracia interna del partido político, cumplir con las disposiciones legales en materia electoral, cumplir igualmente con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados para ello, es decir, que tienen que acatar las disposiciones que adopten los órganos de justicia intrapartidaria, aunque bueno, ya también quedamos que si la militancia considera que, o bueno, las partes de la militancia consideran que no se satisfacen de manera adecuada sus expectativas, sus pretensiones en función de lo que resuelve la justicia o el organismo de justicia intrapartidaria, bueno, esta resolución puede ser controvertida ante los tribunales electorales. Bueno, tenemos también como obligación el participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones, de tal suerte que la participación se entiende al mismo tiempo como una obligación y como un derecho. Y por último, formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido. Es decir, que la formación partidaria, la educación en el partido político, también se entiende al mismo tiempo como un derecho y como una obligación. Bueno, en esta lámina tenemos, digamos que los órganos internos
con los cuales debe contar cualquier partido político en atención a las disposiciones que acabamos de revisar, ¿no? De tal suerte que tenemos, en primer lugar, pues la asamblea o un órgano equivalente que es integrado con representantes de todas las entidades federativas. Ya quedamos que, bueno, pues las asambleas son los órganos máximos de dirección, son ejercicios deliberativos en donde se toman las principales decisiones que afectan la vida interna de los partidos políticos, y entonces, bueno, pues es una entidad o una instancia en donde deben de tener participación todos y todas las militantes, ya sea de forma directa o indirecta, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera instancia de los partidos políticos. Una segunda instancia la podemos advertir en un comité nacional o local o un órgano equivalente, es decir, estos órganos directivos que pueden ser justamente de competencia nacional, para el caso de los partidos políticos con registro nacional, o bien estos pueden designar también, o más bien, pueden llevarse a cabo procesos de designación para tener representantes o dirigentes en los distintos niveles de organización del partido político, es decir, municipal, delegacional, regional, etcétera. Estas entidades directivas, pues bueno, también son inherentes o debieran ser inherentes a los partidos políticos en atención a lo que dispone la legislación en la materia. También un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros, es decir, una instancia que se encargue de todos los aspectos administrativos y financieros, una instancia pues de carácter más técnico, digamos, que se encargue pues justamente de estas actividades que tengan que ver con el manejo y ejercicio de los recursos, un órgano de decisión colegiada democráticamente integrado responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos, es decir, una instancia que en muchos partidos adquiere esta denominación de comisión de elecciones interna, o comisión de elecciones al interior de los partidos políticos. También podemos advertir un órgano de decisión colegiada responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, es decir, esta instancia que se encarga de la resolución de conflictos al interior del partido político, un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia. Bueno, como sujetos obligados, los partidos políticos deben de contar justamente con esta ventanilla, con esta instancia que se encargue de resolver todas las cuestiones relacionadas con la transparencia y protección de datos personales, y un órgano encargado de la educación y la capacitación cívica, en el entendido de que la formación partidaria es entendida como un derecho y una obligación. Bueno, pues no está por demás, y esto queda explícito en esta porción normativa de la ley, contar con una instancia que se encargue de estos procesos de formación partidaria dirigidos a la militancia. Bueno, por último, para ir cerrando esta parte descriptiva y al final hacer o dejar un espacio para el intercambio de opiniones, tenemos los contenidos que se refieren en específico a la justicia intrapartidaria, ¿no? Bueno, algunos de los contenidos ya los hemos advertido a lo largo de la exposición, porque podemos advertirlos en las distintas porciones normativas que hemos comentado, pero esto se complementa y se robustece con este apartado en particular que hace alusión a este tópico en específico, que es la justicia intrapartidaria. Bueno, en este sentido, tenemos en el artículo 46, numeral 1, que los partidos políticos deben establecer procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto, pues bueno, ya lo habíamos comentado, también se refiere en otros contenidos previos, ¿no? Pero bueno, evidentemente no podía quedar fuera de esta sección de la Ley General de Partidos Políticos que se refiere en específico a el tema de la justicia intrapartidaria. Bueno, el numeral 2 de este mismo artículo 46 señala que el órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43 de esta ley deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento por un número impar de integrantes. Será el órgano responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad. Asimismo, deberá sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género y el respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos. Este contenido, esta porción normativa me parece relevante
porque se refiere, digamos, a criterios generales, genéricos, que deben de ser considerados por los partidos políticos para el diseño de sus órganos de justicia intrapartidaria, ¿no? Evidentemente se tiene que apegar a los principios constitucionales, legales y convencionales, evidentemente tienen que actuar con los principios que rigen la función electoral, que se refieren a imparcialidad, independencia, legalidad. Digo, no se hacen explícitos todos acá, porque falta objetividad, transparencia, etcétera, pero bueno, pues de alguna forma se recogen algunos principales que tienen que ver en particular con la impartición de justicia al interior del partido político. Y bueno, nuevamente advertimos esta importancia, esta capital relevancia que se le da al tema de la equidad de género, ¿no? Se refiere que todos los asuntos que sean sustanciados, conocidos, resueltos por la instancia de justicia intrapartidista deben incorporar esta perspectiva de género, lo cual es sumamente importante, me parece. Y bueno, en el numeral 3 de este mismo artículo 46, se señala que los estatutos de los partidos políticos deben establecer medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos, es decir, que se reitera esto que ya hemos venido comentando respecto a otros contenidos de la propia ley y que además, bueno, en este mismo artículo 46, numeral 1, se vuelve a citar, ¿no? Los procedimientos o los mecanismos de justicia alternativa al interior de los partidos políticos, ¿no? Bueno, y en este sentido también se plantean algunos criterios genéricos para el diseño de estos mecanismos de justicia alternativa. Por ejemplo, lo que tiene que ver a, bueno, que las partes tienen que sujetarse de manera voluntaria, que los plazos y las formalidades del procedimiento deben de quedar perfectamente claros, perfectamente establecidos, porque, bueno, aunque sean mecanismos de justicia alternativa al interior del partido, esto no quiere decir que pues se hagan completamente a la libertad, ¿no? O completamente sin ningún fundamento, porque pues esto naturalmente no genera ningún tipo de certeza jurídica y bueno, pues si se van a ir construyendo criterios de funcionamiento, de desahogo del procedimiento sobre la práctica, pues bueno, esto constituye o podría constituir en sí mismo una arbitrariedad, ¿no? Si los actores en disputa no tienen claridad respecto a cómo se va a desahogar un proceso alterno de solución de conflictos, bueno, pues lo más probable es que no estén dispuestos a sujetarse al mismo, ¿no? Porque pues no van a tener claridad sobre cómo se van a enfrentar a este procedimiento. Bueno, tenemos también el artículo 47, en donde se hace explícito en el numeral 1 que el órgano de decisión colegiada que se refiere al artículo anterior, este órgano encargado de la justicia intrapartidaria al interior de los partidos, debe aprobar sus resoluciones por mayoría de votos. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos deben ser resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos. Ya quedamos que, bueno, desde los estatutos se deben de sentar las bases sobre el funcionamiento de este y todos los órganos de la vida interna de los partidos políticos. Y bueno, sobre esta instancia en particular de resolución de conflictos, se debe de establecer igualmente en los estatutos el tiempo para garantizar los derechos de los militantes, el tiempo que tomará el desahogo del procedimiento para que igualmente exista certeza respecto al desahogo de la figura procesal, ¿no? Bueno, y en el numeral 3 de este mismo artículo 47 tenemos que en las resoluciones de los órganos de decisión colegiados se deben ponderar los derechos políticos de los ciudadanos en relación con los principios de autoorganización y autodeterminación de que gozan los partidos políticos para la consecución de sus fines. Bueno, este aspecto es sumamente importante porque de lo que nos habla es justamente de que se deben de tener en consideración estos dos elementos, los derechos que asisten a la militancia y los principios que rigen la vida interna de los partidos políticos. Estos principios que les otorgan autodeterminación, autoorganización, etcétera, ¿no? Entonces, se deben de tomar en consideración ambos elementos. El problema es que justamente en muchas ocasiones los conflictos se derivan de la tensión que existe entre ambos elementos, ¿no? De tal suerte que es incompatible el decir que, o resulta incompatible la decisión que adopta una instancia de la organización interna del partido político con
los derechos que eventualmente se puedan ver vulnerados por parte de la militancia, ¿no? O que asisten a la militancia. De tal suerte que a veces resultan justamente incompatibles ambos elementos y están siempre en constante tensión. Y pues el trabuco, en realidad, ahí el dilema a resolver, pues consiste justamente en cómo resolver esa tensión, ¿no? En cómo resolver el dilema que plantea la ponderación entre estos dos elementos, ¿no? Bueno, para ir cerrando la exposición y dejar algunos minutos hacia el final para el intercambio de opiniones, quisiera compartirles este caso. Tenemos muchos casos en el Tribunal Electoral. Les decía que, bueno, pues un buen número de los JDC que terminan por resolver tanto la sala superior como las salas regionales del Tribunal Electoral se refieren a juicios que son promovidos por militantes partidistas, ¿no? Entonces, pues tenemos un universo muy amplio de casos, pero por cuestiones de tiempo solamente quise pues compartir con ustedes una experiencia concreta, que además pues es reciente, se resolvió en el contexto de los procesos electorales que tuvieron verificativo el año pasado y que además generó mucha polémica, tuvo mucha resonancia en la opinión pública, en la academia y pues en los propios actores políticos, ¿no? Bueno, estamos hablando del SUBRAP 116-2020. Este asunto, lo voy a plantear en términos muy, muy sintéticos, por supuesto, se refiere a la impugnación que promovieron distintos actores en contra de este acuerdo CG 569-2020 adoptado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que tenía como propósito materializar en la postulación de candidaturas el principio de equidad. Naturalmente, esta materialización involucraba a los partidos políticos. Tenemos que entre los principales contenidos que podemos advertir en este acuerdo del Consejo General del INE, tenemos que cada partido político, se obligaba que cada partido político nacional y local hiciera públicos los criterios aplicables para garantizar la paridad antes del 15 de diciembre del año 2020. También se establecía la obligación a los partidos políticos nacionales para postular al menos 7 mujeres como candidatas a las gubernaturas de las elecciones locales que iban a tener verificativo en el año 2021, bien fuera en lo individual o en la coalición o candidatura común que hubiesen integrado, ¿no? También se establecía que los partidos políticos locales debían postular preferentemente a una persona de género distinto en relación a la elección anterior, sobre todo pensando igualmente en empoderar a la mujer, ¿no? Si en la elección anterior se había postulado por parte de un partido político local a una diputación X, a un hombre, bueno, pues la obligación o la vinculación que se establecía en este acuerdo era para que en esta ocasión se postulara a una mujer, ¿no? Bueno, se establecía también que los partidos políticos de nueva creación tendrían preferentemente que nominar mujeres y también que a más tardar el 2 de abril el INE tendría que dictaminar o enviar a los soples el análisis del cumplimiento del principio de paridad, a efecto de que a partir de esa dictaminación procediese el requerimiento, registro o en su caso cancelación de candidaturas a gubernaturas, y se establecía que en caso de incumplimiento por parte de los partidos políticos locales podría sancionárseles con la negación o cancelación del registro de la candidatura, ¿no? En caso de incumplimiento de un partido político nacional se haría por sorteo, es decir, en caso de que un partido político nacional se negase a postular mujeres a las candidaturas a las gubernaturas que estaban en disputa, bueno, pues entonces lo procedente sería que el INE haría una insaculación de candidatas para que se postularan finalmente mujeres, ¿no? Se reconocía la posibilidad se señalaba que en casos de sustituciones y elecciones extraordinarias debía prevalecer el mismo género y se establecía por último que la autoridad para verificar el cumplimiento era el INE en su calidad de autoridad nacional, ¿no? Bueno, estos son algunos de los aspectos generales que podemos advertir en ese acuerdo CG
569-2020 del INE, que podríamos resumir de manera muy sintética en la obligación de los partidos políticos de postular candidatas mujeres. Y esto respondía a las modificaciones que se hicieron en la Constitución apenas en el año 2019-2020, que han sido conocidas como un paquete de reformas de paridad en todo, que obligan no solamente a los partidos políticos, sino a distintas instituciones del Estado a garantizar la participación efectiva de las mujeres en los órganos de representación política, pero también en la administración pública, ¿no? Entonces, este principio de paridad en todo fue recogido por el Instituto Nacional Electoral y la intención era obligar a los partidos políticos para que postulasen mujeres y que, bueno, pues el principio de paridad ya no se quedara en una cuestión de declaración, una cuestión declarativa, sino que se materializara, ¿no? Que se advirtiera en la práctica. Pero, bueno, pues hubo varios actores, entre ellos partidos políticos, evidentemente, que consideraron que esta decisión del INE, Michelle Robles abrió su micrófono, ¿desea hacer alguna intervención? Buenos días. Michelle. Bueno, a ver si nos escucha Michelle para que apague su micrófono. Bueno, les decía que varios partidos políticos llevaron a cabo o promovieron impugnaciones en contra de este acuerdo y algunos de los principales agravios que podemos advertir se refieren a los que tenemos en la lámina, ¿no? Se consideraba que el INE carecía de competencia para emitir estos lineamientos que establecían una obligación a los partidos políticos para postular a 7 mujeres en las 15 gubernaturas a renovarse el año 2021, ¿no? Es decir, que había los actores que promovieron estas impugnaciones consideraban que el INE había rebasado sus atribuciones reglamentarias y que no se les podía imponer esta obligación de postular a un número determinado de candidatas mujeres. También consideraban que la autoridad responsable invadía las facultades del constituyente, del Poder Legislativo, así como de los congresos de las entidades federativas. Es decir, que consideraban que justamente al trastocar estas atribuciones reglamentarias con las que cuenta el INE, pues había invadido la esfera de competencia de los órganos legislativos, transgrediendo con ello el principio de reserva de ley. Bueno, también se consideraba que el INE había ejercido de facto su facultad de atracción sin fundar ni motivar adecuadamente la misma. Recordemos que a partir de la reforma 2014, justamente con esta redistribución de competencias que hubo entre la autoridad ahora nacional, que es el INE, y los soples, bueno, el INE puede adoptar algunas atribuciones originalmente que recaen en el ámbito de competencia de los soples, pero para esto tiene que ejercer justamente estas funciones, ¿no? La función o la capacidad de asunción, de atracción, etcétera, pero en la legislación se establece una serie de condiciones que tiene que cumplir el INE para poder ejercer estas facultades. Entonces, los actores que impugnaban este acuerdo consideraban que el INE había ejercido de manera arbitraria justamente esta facultad de atracción al invadir competencias que en todo caso recaerían en el ámbito de los soples y esto pues en haber cumplido con los requisitos que establece la ley para ejercer esta facultad de atracción. Bueno, también consideraban los agraviados que indebidamente el INE había implementado la paridad de cargos unipersonales, circunstancia que no estaba prevista en la Constitución, en atención a que el acuerdo del INE obligaba a los partidos políticos a postular candidatas mujeres para cargos precisamente unipersonales, es decir, las gubernaturas. Bueno, también como parte de los agravios, consideraban que el acuerdo transgredía el principio de certeza que rige a los procesos electorales al haber sido emitidos sin cumplir con esta disposición temporal que está contenida tanto en la legislación como en la Constitución, ¿no? Y que se refiere a que ninguna reforma en materia electoral puede proceder con un periodo menor a los 90 días
previo a que inicie el proceso electoral. Es decir, que cualquier reforma electoral tiene que realizarse por lo menos con 3 meses de anticipación a el momento en que dé inicio el proceso electoral. En este caso, bueno, estas disposiciones que se estaban conteniendo en este acuerdo, pues en realidad no cumplían con esa disposición, aun cuando no se tratara propiamente de una reforma, pero de todas formas implicaba reglas que tenían que ser observadas por los actores político-electorales. Bueno, los últimos 2 agravios que podemos referir acá se refieren a que se veía afectado con estas determinaciones del INE, se veía afectado precisamente el principio y en general los principios de autoorganización de los partidos políticos, es decir, que el INE tenía una injerencia en el ámbito interno de los partidos políticos al obligarlos a postular a mujeres a las gubernaturas, ¿no? Y esto, pues consideraban los partidos políticos que vulneraba justamente la esfera de autoorganización, de autodeterminación de los partidos políticos, porque, bueno, pues pudiera ser que hubiera un candidato hombre que estuviera mejor posicionado, que contara con un mejor perfil, etcétera, y que, bueno, pues eso, el hecho de que se soslayara ese perfil de un candidato masculino, por un perfil de una mujer que no cumpliera con estas condiciones, pues les podría afectar en términos de competencia efectiva, de competencia electoral, ¿no? Es decir, que si no postulaban a su mejor perfil, pues evidentemente esto pudiera representarles no ganar la elección, ¿no? Y en último término tenemos que en el acuerdo no había... había indefinición en lo que respecta a los partidos políticos locales que se coaligarían con partidos políticos nacionales, ¿no? Bueno, este es, digamos, el catálogo de agravios de manera sintética que esgrimían los actores que impugnaron este acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Bueno, el asunto llegó hasta la Sala Superior, fue un asunto que resultó, como les decía, sumamente controvertido, sumamente controversial, que desató mucha polémica en el ámbito de los propios actores políticos, también en los circuitos académicos y en la opinión pública, en los medios en general, ¿no? E incluso la forma en que se llevó a cabo la discusión en el pleno de la Sala Superior llamó poderosamente la atención porque parecía haber como un poco de desconcierto en lo que se estaba discutiendo, en la forma en que se resolvió. Y de hecho, bueno, pues para quien le interese puede estudiar con mayor detalle esta sentencia y podrá advertir que hay un conjunto de votos particulares, votos concurrentes y demás de varios y varias integrantes de la Sala Superior, ¿no? Y esto, pues, de lo que nos habla es de que, pues, había, pues, justamente un asunto poco tradicional en donde se estaba tomando una medida que también, pues, era innovadora, ¿no? Y que quizás, pues, no dejaba satisfechos a todos los integrantes de la Sala Superior. De hecho, la sentencia fue tomada por mayoría, pero reitero, hay una serie de votos de los distintos magistrados que expresan, pues, su postura particular respecto a lo que se terminó resolviendo por el Pleno de la Sala Superior, ¿no? Pero para plantearlo en términos muy sintéticos y en específico sobre la sentencia votada por mayoría, tenemos que, bueno, originalmente la magistrada Yanino Tálora había presentado un proyecto en donde consideraba que en efecto el Instituto Nacional Electoral había trastocado este principio de reserva de ley, había excedido sus facultades reglamentarias y que entonces quizás sería conveniente que la Sala Superior, en plenitud de jurisdicción, emitiese unos lineamientos para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas para las gobernaturas, pero también para otros cargos de elección popular de aquellas elecciones del 2021, ¿no? Sin embargo, este proyecto no fue acompañado por el resto de los magistrados y de la magistrada Soto, y entonces se procedió a un engrose que corrió a cargo del magistrado Vargas. Y bueno, lo que finalmente terminó
resolviendo la sala superior es justamente lo que tenemos en la parte de abajo de la lámina, ¿no? Primer término, bueno, pues se acumularon todos los medios de impugnación que versaban sobre el mismo asunto. Después se revocó el acuerdo impugnado, este acuerdo emitido por el Consejo General del INE, en función de que pues había consenso respecto a que se había trastocado este principio de reserva de ley y que el INE había trascendido sus facultades reglamentarias. Y lo que hizo la Sala Superior fue vincular al Congreso de la Unión, así como a las legislaturas locales, para que se dieran a la tarea de legislar en materia de paridad de género para las postulaciones a el cargo de gubernaturas a partir de que concluyera el proceso electoral en marcha y con miras a los siguientes procesos electorales, de tal suerte que, bueno, pues se vincula al poder legislativo, tanto el federal como de las entidades federativas, para que se den a la tarea, reitero, de que sea el propio legislador quien establezca las reglas que permitan materializar, que permitan advertir en la práctica la postulación de las mujeres a los cargos del Poder Ejecutivo en el ámbito de las entidades federativas, ¿no? Entonces se hizo esa vinculación a los congresos locales y al federal. Pero también se vinculó a los partidos políticos nacionales para que postularan candidaturas a las gubernaturas en el propio proceso electoral que se encontraba en marcha, a efecto de que se hiciera efectivo el principio de paridad electoral. Es decir, que no precisamente se obligaba a los partidos políticos, pero de una manera sutil finalmente sí se les constreñía para que postularan a un número equivalente de mujeres en comparación con los hombres a las candidaturas para las gubernaturas de las elecciones que tenían lugar en 2021. ¿Cómo se materializó esta en la práctica o qué consecuencias tuvo en la práctica esta decisión del Tribunal Electoral? Bueno, pues a todas luces, hoy podemos advertir que por primera ocasión en la historia del país contamos con el mayor número de mujeres que gobiernan entidades federativas, ¿no? Tenemos una mujer gobernando en Campeche, en Chihuahua, etcétera. En varias elecciones en donde se renovó la titularidad del Poder Ejecutivo en la elección pasada, bueno, pues finalmente, en buena medida, gracias a estas decisiones que tomó en principio el INE y después el Tribunal Electoral, bueno, pues hoy, reitero, podemos advertir por primera vez en la historia que de manera concomitante, es decir, al mismo tiempo, tenemos el mayor número de mujeres gobernando entidades federativas en nuestro país. Ahora, el asunto aquí es que, pues en efecto, hay quien considera que el Tribunal Electoral tuvo una incidencia quizás desproporcionada en la organización y la autorregulación de los partidos políticos, al vincularlos y con ello imponerles una obligación un tanto velada, si quieren, un tanto light, pero finalmente un compromiso para que los partidos políticos postularan mujeres, ¿no? A mí en lo particular, pues me parece muy positivo que se haya llegado a esta decisión, me parece muy positivo que finalmente los partidos políticos se hayan apegado a lo mandatado por la Sala Superior y finalmente hayan postulado a un número importante de mujeres a las candidaturas, ¿no? Esto, reitero, pues lo podemos advertir en la práctica en cómo se materializa ya en la realidad política este principio de equidad o de paridad de género. Pero, pues bueno, la discusión está abierta, la discusión está latente. El Tribunal Electoral siempre ha estado comprometido con el escrutinio de especialistas y de la ciudadanía, y por ello, pues incluso de motu propio, el Tribunal Electoral organiza eventos de análisis de sentencias o bien invita a académicos, especialistas, expertos en la materia electoral a que comenten sus sentencias, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente ahí está la sentencia para quien la quiera conocer y la mejor opinión la tendrán ustedes. Y bueno, para cerrar, ya nos quedan muy pocos minutos, pero igual no quisiera
pues irme sin esta posibilidad de tener algún intercambio con ustedes, y en función de lo que hemos comentado en estas dos sesiones, vuelvo a compartir con ustedes esta lámina con la cual iniciamos la sesión del viernes respecto a si los partidos políticos son inherentes a la democracia, y en particular consultarles si siguen teniendo la misma percepción que al inicio respecto a las dos preguntas siguientes, es decir, si son democráticos los partidos políticos y si los partidos políticos contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Bueno, pues con esto cierro la exposición y le cedo el uso de la voz para quien desee hacer alguna intervención en estos 5 o 7 minutos que nos quedan. Adelante, Minerva. Doctor, yo me quedé con la duda de qué debo de entender como una afiliación colectiva. ¿Por qué? Porque si yo fuera dirigente del FJR en el caso de NESA, en el PRI, a mí lo que me interesa es llevar afiliados y que vea el partido que yo tengo fuerza pública para llevar a dirigentes y eso que me llevara a la obtención de un voto. No me queda claro por qué, porque técnicamente pues no voy a poder afiliar en un escritorio a más de uno a la vez, o a lo mejor pongan 3, 4, 5 escritorios, y a eso quiero entender que yo sea afiliación colectiva. Entonces, en ese sentido, no sé si haya la Corte emitido algo al respecto o que usted me pudiera ayudar. No, creo que es un poco más sencillo, creo yo. El asunto es que la afiliación colectiva que está sancionada, digamos, en la legislación, se refiere a estas malas prácticas electorales en donde, para decirlo de manera muy, muy clara, con engaños se llevan a cabo procesos de filiación, ¿no? Es decir, que, no sé, pensemos en un caso de un gobierno municipal o de una oficina de enlace de algún diputado local o federal, en donde bueno, pues se organiza algún evento, se otorga algún beneficio, qué sé yo, y bueno, a los asistentes se les solicita su credencial para votar, se les solicita que se afilien al partido político, y bueno, pues a eso entiendo que se refiere, digamos, esta delimitación de sanciones, perdón, de afiliación colectiva, ¿no? O sea, finalmente usted puede estar en un estadio de fútbol e invitar a toda la gente a que se afilie al partido político, y bueno, pues ya la gente decidirá si se afilia o no, pero de manera absolutamente libre, ¿no? El asunto es que, pues, diferente sería que desde la taquilla en la entrada al estadio, pues se les solicite a quienes ingresan que se afilien a un partido político. Evidentemente eso, pues, no podría ser aceptable, ¿no? Creo que a eso es a lo que se refiere, pero bueno, usted tiene toda la razón. Incluso pues hay quien considera que, o digamos que se hace evidente la fortaleza, el arraigo popular que tiene en determinada zona en función justamente de las afiliaciones que puede conseguir en beneficio del partido político, ¿no? El asunto, reitero, estriba en que no se les obliga a las personas a afiliarse en este tipo de supuestos, ¿no? De un evento masivo o condicionándoles algún beneficio particular o ese tipo de cosas. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, Minerva. Bueno, reitero que no soy doctor, pero muchas gracias por el cumplido. Bueno, pues no sé si no hubiera más intervenciones, entonces quizás podríamos dejar hasta aquí la exposición. No me resta más que nuevamente agradecerles el favor de su atención, desearles una muy buena semana, y pues seguramente nos encontraremos en alguna otra actividad de esta Escuela Judicial Electoral. Les deseo igualmente que concluyan de la mejor manera su diplomado, y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, nuestro caballero. Gracias, maestro. Doctor, ¿nos Gracias, puede enviar maestro.